Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Vamos a hacer un vivo. Vamos a sacarnos algunas dudas, a buscar algunas certezas mientras se conecta el invitado. Déjenme agradecerle a la gente de Consejeros de Cocina, como siempre, viandas caseras, soluciones para nuestra cocina, como dicen ellos. Eh, los que necesiten, @consejeros de cocina, los llaman y les escriben, los van a atender, son gente de súper confianza. Eh, Vamos a ver si conectamos al invitado, si está, lo podemos tener y arrancamos. Ahí está. Hola, Gaby. Hola, buen día a todos, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranqui. Esperá que vamos a pasar el chivo. Hablamos con Gaby Fecia. ¿Se ve? ¿Claro? Aquellos que les interese, tremendo librazo. Seguimos, ¿no? No salió nada nuevo, ¿no? No. Estamos tratando de hacer algo para futuro poniéndole ya la aplicación de un método específico que creó Pablo Greco, que está probado en otros deportes de equipo y bueno, la idea es la pata del básquet dentro de lo que son las propuestas de metodología de modelos de enseñanza ecológicos, Muy desde los bien. cuales vienen los situacionales que se vienen trabajando hace varios años. Muy bien, muy bien. Anda teniéndome al tanto, así difundimos. ¿Te parece? Sí, desde ya muchísimas gracias por la difusión que le dan, porque para nosotros es importante, porque la idea principal del libro es difundir justamente una forma de ver la enseñanza de la táctica no vista desde el punto de vista de la táctica posicional, como se veía antiguamente, sino como la capacidad de resolver problemas por parte del jugador dentro de una situación de juego. En este caso, para los deportes de equipo. Muy bien. Escucha, yo soy convencido y aparte como te conozco y sé que no perseguís un fin económico, eh, me atrevo a darte una sugerencia, a ver si vos querés. ¿Por qué no haces una inversión de 2 o 3 libros y los mandás a FEBAMBA, CAB e Instituto CAB? Digo, para así tienen una base certera y científica de dónde trabajar, porque digo, para aquellos que hemos leído el libro, eh, a ver, después uno puede, como con cada lectura, ¿no? Uno puede agarrar cosas y decir, esto te lo discuto, esto es espectacular y esto vemos. Pero eh, te hace pensar todo el tiempo el libro. Entonces, digo, capaz que en una de esas contribuyen ustedes, ya se metió en el logro el tipo, pero contribuimos a que tengan una formación sólida, porque, digo, sería una buena herramienta. Te agradezco la sugerencia, de ahí algunos docentes de NEVA que lo conocen, y, y nuestra idea es justamente poner algo en juego para que sea discutido y mejorado, obviamente. eh, bueno, a nosotros nos interesan los procesos formativos a largo plazo. Entonces, dentro de eso está si lo toma una entidad educativa, mucho mejor, porque a su vez se convierte en replicador y los docentes de esa entidad educativa nos permiten a nosotros mejorar la propuesta. En este caso, la propuesta está basada en los estudios que lleva Pablo Greco ya hace más de 30 años, afincado y desarrollando su tarea en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, y bueno, que muy conocido por el ámbito del handball, Pablo, porque es formador internacional para Latinoamérica del handball hace 20 años. Gaby, te meto de lleno en algunas cuestiones que me parece que tu experiencia y tu opinión nos pueden traer luz. Eh,
no sé si estás al tanto, pero hubo una serie de inconvenientes en la Liga Federal Formativa de U11. Básicamente, los últimos inconvenientes se dieron en el ámbito del femenino, de las chicas. ¿Tiene sentido hacer una liga federal formativa para chicos o chicas de 10 y 11 años? Desde nuestro punto de vista, basado en la experiencia científica y los modelos de desarrollo a largo plazo que se dan en el mundo, hay una primera cuestión que hay que discutir. La Argentina cambió su modelo deportivo en el básquet, hablemos. En el básquet hace 4 o 5 años, cuando deja de lado un modelo que venía funcionando con ciertos errores o no, pero venía funcionando, que era un modelo que respetaba la progresividad de la carga de la competencia, por un lado, y daba tiempo a la formación de los jugadores, por otro, y un tercer punto, no menos importante, desmitificaba la creencia de que el jugador nace y respetaba ese proceso formativo. ¿Por qué? Porque teníamos un esquema que hasta los 12 años tenía o una competencia básica, ganó el partido, se terminó. A partir de los 13 años teníamos, si bien soy un convencido que las edades tienen que ser pares en la Argentina, pero esa es otra cuestión, y porque eso potenciaría incluso a las selecciones nacionales a futuro, pero teníamos a los 13 años recién la competencia local, los jugadores se insertaban en ese cambio que tenían también del sistema educativo, que tienen a los 13 años todos en Argentina el sistema educativo, porque te lo marca la ley, no hay otra forma de que el sistema educativo, o no vas a modificar el sistema educativo, entonces tenés que adecuar tu deporte. Y ahí hay una transición en muchos lugares, porque los chicos cambian de barrio, cambian de localidad muchas veces para tener que estudiar y cambian de grupos de pertenencia. A los 13 tenías torneos locales, torneos interasociaciones e inicio de la competencia de los campeonatos argentinos. Y a partir de los 15 tenías la primera etapa de selecciones. Unido a eso, vos tenías entre 6 y 7 niveles deportivos para que el jugador se desarrolle después cuando llegaba a la primera categoría. Teníamos, pongamos, FEBAMBA tiene más niveles, pero tenías un FEBAMBA C, un FEBAMBA B, un FEBAMBA A, recién accedías a un Federal A o un B, dependiendo la provincia o el espacio, después ibas a una Liga Argentina y después ibas a una Liga A. Entre 6 o 7 niveles. Hace 4 o 5 años se modificó eso y pasamos a tener un sistema deportivo donde el torneo local se convirtió en la tercera categoría nacional. Porque al ser clasificatorio a un federal, te obliga a que haya un montón de jugadores que pierden ese lugar de desarrollo y tengas que transformarse. El que quiera llegar al torneo federal en un equipo netamente profesional, donde lo único que importa es el resultado. Y en formativas se tomó una decisión que es replicar el mismo sistema de competencia para todas las edades, incluso desde la edad más chica de competencia, y no estoy diciendo que la competencia sea mala, sino que digo que está mal encarada. ¿Ya? En este punto, digo, la competencia debería ser, como lo marca el Comité Olímpico Internacional, primero deberíamos ir hacia un modelo multideportivo. Obviamente en Argentina, por cuestiones culturales, el modelo multideportivo muchas veces no funciona, esa es una realidad. Estamos plagados de escuelitas de deporte determinado, porque bueno, nuestra cultura deportiva se formó de ese modo. Pero sí podemos respetar las etapas de desarrollo. ¿En qué momento? La primera gran pregunta debería ser, ¿en qué momento nosotros queremos que ese jugador exprese su máximo potencial? Si queremos que sea a los 11 años, bárbaro, que sigan las ligas nacionales formativas. En mi caso, considero que debe ser a la edad de Juego Olímpico o Mundial, que es lo que marca el mundo en todos los deportes. Y después, ¿qué pasa? Sí, perdón. No, dale. No, ¿y qué espacio le damos al tener competencia donde prima el resultado? Porque está priorizado el resultado, aunque digan que no, pero si vos vas a tener un campeón nacional a los 11 años, tu objetivo es el resultado. Vos como organización estás poniendo el resultado por sobre la formación.
El resultado, tal cual, que ni siquiera es un resultado deportivo, es un resultado. Bueno, estás poniendo un resultado por sobre la formación. Ahora, ¿vos cuándo querés que ese jugador se exprese? ¿Qué haces con los maduradores tardíos? ¿Los echás del deporte porque ni siquiera se pueden incorporar? Vamos a dos Sí, ejemplos extremos. O sea, Escola, podríamos decir, un madurador temprano, 14 años, una capacidad marcada de juego, posibilidades de acceso a selección nacional. Ginóbili, un madurador tardío, 18 años, recién debutando en Liga Nacional. ¿Qué espacio le damos si la Liga Nacional formativa es de 11? ¿Esos chicos tienen tiempo de desarrollarse? sí, a ver, este, la pregunta sería, eh, o no la pregunta sería, la cuestión, digo, eh, a mí me parece que esto es una cuestión de prueba constante. Y la prueba constante, yo soy de la idea particular y personal que no sirve para nada. La prueba sirve cuando haces prueba y error, llegado el caso. Pero prueba constante implica ir probando, 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 probando y nunca evaluás. Yo creo que lo que se está haciendo, estamos en el básquet argentino en un proceso de eso, de prueba, 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 y no hay evaluación. Digo, en el ámbito oficial, ustedes entrenadores evalúan todo el tiempo y de hecho, o casualidad, todos los entrenadores, en un 100% casi te diría, están de acuerdo que todo lo que se está haciendo a nivel competitivo no sirve para nada o no sirve para los procesos en los que ustedes están inmersos, que es el desarrollo de los jugadores. Pero al margen de eso, digo, eh, ¿cómo enamoramos a aquellos chicos que de chiquititos los estamos excluyendo? Porque digo, si en un deporte donde se gana o se pierde, si te voy a enamorar a través del ganar, te voy a enamorar de mentira. ¿Se entiende a dónde voy? Eh, y por otro lado, eh, genera una mentira mucho más grande que la de los chicos, que son con las familias. Vos vas a ver un partido de chicas y chicos de 11 años y los padres se creen que están viendo una final Lakers-Boston de los años 90 y pico. Y sin ánimo de ofender a nadie, este, tengo mis serias dudas de si los 22 chicos, ¿sí? Perdón, los 24 chicos involucrados en el juego estén en ese momento enamorados del deporte como para seguir el camino de desarrollo hasta llegar a ser el día de mañana un jugador, llegado el caso profesional. Entonces digo, es una mentira mucho más, es una trampa mucho más peligrosa de lo que a simple vista uno puede ver. En eso coincido totalmente. Nosotros además tenemos otra cuestión ahí, que es jugadores con edades formativas, no edad biológica, sino edad deportiva, muy diferentes, porque nos encontramos con chicos que entran a los 6 años a un club, a una escuelita del deporte, y el chico que se acerca a los 10, 11 años se quiere acercar porque conoció el deporte por un amigo o dejó otro deporte o recién tiene la oportunidad de entrar a eso y estamos poniendo a competir chicos con 7, 8 años incluso de edad deportiva con chicos que tienen 6, 7 meses. Sí creo que podría haber alguna cuestión que tenga que ver con una nivelación en momentos específicos del año, pero que no sea un campeonato, que debe surgir de parte de las propias instituciones, como surgió durante muchísimo tiempo en la Argentina, que es me junto con los chicos que más o menos tienen el nivel nuestro en este momento específico y jugamos. Porque no sé cómo será en otros lugares, pero no he visto muchos jugadores a lo largo del tiempo en varios modelos deportivos que conozco
que por sobresalir en determinada edad y que no se le ofrezca una competencia de ser campeón, hayan abandonado el deporte. Pero sí muchos que por no tener la oportunidad de entender siquiera el deporte, porque son nuevos, porque no tienen el espacio para jugar, porque ahí se prioriza un resultado deportivo momentáneo, que es el de esa categoría particular, abandonan un deporte. E incluso hay otra cuestión, ese que hoy el sistema coloca como el jugador, digamos, destacado, cuando llega a la primera división, llega como destacado. Salorio, múltiple campeón mundial de fútbol sub-20 con Argentina, en sus charlas planteaba una cuestión. Planteles campeones mundiales sub-20, 20 jugadores por plantel, 100 jugadores. ¿Cuántos jugadores? Estamos hablando de la última categoría formativa del fútbol, antes de una selección absoluta. ¿Cuántos de esos jugadores se consolidaron en una selección nacional? Pocos, en el número pocos. Bueno, yendo para atrás entonces, ¿cuánta importancia tiene Pero el ser... perdóname, Gaby, porque está bueno el ejemplo que pones, perdóname que te interrumpa. Pero mira qué situaciones distintas. Eh, en realidad son pocos los que hacen el traspaso de un sub-20 a una selección mayor. Sin embargo, hay procesos en la historia eh, que sí lo han hecho, pero tuvo que ver con un proyecto y con el proceso realizado. Un ejemplo te voy a dar. Eh, el sub-20 de Qatar de José Pekerman, ¿sí? Mm, En aquel equipo, estamos hablando de fútbol, no se asusten muchachos, seguimos con básquet, pero sirve el ejemplo. En aquel equipo campeón de Qatar, la base, la base fue toda selección argentina con un campañón bárbaro. ¿Pero por qué? Porque ese proyecto siempre la cabeza fue Peckerman y en su proceso de desarrollo, él fue formando y fue formando y dando la oportunidad. ¿Se entiende? Muchas veces, creo que aplica en todos los deportes, vos formás y te empiezan a presionar con resultados, presionar con exigencia, ¿verdad? Y terminás buscando, yendo a cosas seguras, a jugadores recontraprobados, quizás mucho más probados para el afuera, ¿no? Porque, insisto con este ejemplo de Peckerman que me parece que es bueno por el tema proyecto-proceso. Peckerman no necesitaba traer jugadores que estaban probados. Viste que en una época en el fútbol se decía, no, pero la selección argentina tiene que jugar con los europeos, porque están probados en Europa. Y Peckerman jugaba con los de él. Si estaban jugando en Europa era un caso aparte, pero a él le habían probado que podían estar. Pero, pero digo, y en el fútbol, que todos conocemos y podemos tomar el ejemplo, no es el caso más representativo, digamos. Ahora vuelve a pasar algo y tampoco es algo parecido, porque Scaloni todavía el arrastre de los chicos todavía no lo está haciendo. Es que tiene que ver justamente con esos procesos que vos planteás, pero a su vez para mantener esos procesos, lo que no se tiene que priorizar es el resultado. Y nosotros Totalmente. teniendo ligas formativas desde muy temprano, lo que se hace indirectamente desde la organización es priorizar el resultado. Lo que sí considero que se deben recuperar son, a partir de los 13 años, los torneos interasociaciones y los torneos argentinos, porque es una forma de poder observar a todos los jugadores desde sus lugares de origen. Eh, a ver, te hago dos preguntas, porque una me la voy a olvidar. Pero recién hablaste de que deberíamos volver a las edades pares. Para aquellos que no lo sepan o que no lo entiendan, el tema de las edades pares lo decís a nivel de unificar criterios a nivel global, ¿correcto? No, a nivel argentino. No. ¿Y ¿Por por qué? qué Y decís? explico.
A Y ver, dale. explico. Y porque esto sí fue una charla en su momento con alguna dirigencia del básquet argentino que hoy está a otros niveles. Primera cuestión, a nosotros nos rige un sistema, estamos insertos en una cultura y la cultura tiene un sistema educativo. En la Argentina, todos los chicos y las chicas, hasta los 15 años, el sistema educativo es obligatorio y los chicos que juegan al básquet normalmente cumplen con ese sistema educativo. Es muy raro la existencia de algún jugador de básquet que no esté dentro del sistema educativo, a diferencia de otros deportes. En cuanto a lo que tiene que ver con las edades, la primaria se finaliza a los 12 años Correcto. en la Argentina. Después que el sistema global ponga edades, como en Europa, que la mayoría tiene edades impares, es otra cuestión. Pero a nosotros, ¿por qué digo que nos favorecería y mantenerlo? Primero porque se maneja la progresividad de la enseñanza en cuanto a que todas las edades son de a 2 años y en ningún momento generamos un embudo de enseñanza. Que igual ahora con las edades, al ser impares, está respetado eso. Después, la otra cuestión tiene que ver con hasta los 10 años lo que era el pre-mini anteriormente, hasta los 12 el mini, hasta los 14 tenemos lo que sería la U13 y eso nos permitiría poder desarrollar a futuro que los chicos de U15 ya hayan pasado por un proceso de haber jugado dentro de sus campeonatos finales, de haber tenido que tomar responsabilidades dentro de un sistema de juego y no como nos pasa ahora, que el chico de U15, si está en un sistema de competencia con una cierta, podríamos decirle, fortaleza, ese chico no ha tomado responsabilidades durante sus 14 años de edad, excepto que sea un sobresaliente para ese momento específico. Claro. Y le daría la posibilidad de no estar siendo el protagonista, a decirlo de algún modo vulgar, de su categoría mientras está en el proceso de selección. Y eso nos permite mantener 2 años a todos los jugadores, un proceso de 2 años, e incluso considero que se debería mantener de 16, 18 y de 18 saltar a 20 y tenerla, o saltar a 21, es así, puede ser una categoría de a 3 años. Esto Dicho, para a ver, poder... como era antes, a mí me tocó jugar, nosotros saltábamos 3 años en juveniles. No, perdón, estoy mintiendo. Cuando yo llegué a juveniles, el primer año eran 2 y después se hizo 3 juveniles. Por eso digo, justamente por estas cuestiones, hay que respetar las particularidades de cada región, de cada país y las culturas, siempre enmarcado en un respeto a un proceso de desarrollo a largo plazo. Tener un embudo a los 13, tener un embudo en algún momento no tiene sentido porque hace que se dejen jugadores de lado. Y por otro lado sí hay cosas que se pueden hacer para cuando te dicen, bueno, pero los chicos no juegan respetando las edades biológicas, no juegan con los de su misma capacidad. Para eso, por ejemplo, el fútbol formativo en Estados Unidos, que lo que hace es trabaja con estructuras de biobanding desde hace 7, 8 años, pero eso va unido a la honestidad intelectual de parte de los entrenadores y de las organizaciones, de decir, estos son los jugadores que están más desarrollados y estos chicos van a eventos específicos donde se juntan y se mezclan con otros jugadores más desarrollados. Por ejemplo, un fin de semana largo, juntamos todos los chicos que entre 13 y 16 años consideran los entrenadores en realidad, que están más desarrollados y se los reúne en un evento específico, sin dejar de lado el resto de su estructura competitiva. Eso traído a la Argentina podría ser, a ver, una semejanza
de lo que sucedía con los torneos, cuando se jugaban los torneos argentinos, que había un grupo, se seleccionaba a un grupo de jugadores. Esos jugadores tenían en ciertos momentos del año una especie de campus, ¿sí? No afectando la competencia de sus clubes, la actividad de sus clubes, pero era un grupo selecto que empezaba a juntarse en espacios de selecciones. Digo, es algo semejante a eso. Sí, por eso considero importantísimo recuperar esa estructura que tenía nuestro país, que eran los torneos interasociaciones, que en algunas provincias se siguen desarrollando, y los campeonatos argentinos. Sobre todo en categorías, obviamente en categorías formativas. ¿Por qué? Porque permite que ese jugador siga desarrollándose también dentro de su localidad. Porque esto es importante, el sistema de adaptación de sacar al jugador o a la jugadora a los 15 años de su ciudad no es lo mismo que sacarlo a los 17. O sea, si el sistema deportivo necesita ir a otro que es de mayor nivel, el jugador lo va a hacer. O sea, no hay una estructura que diga, no, el jugador no puede irse. Ahora es importante para los que quedan en ese sistema deportivo haber podido compartir el mayor tiempo posible de competencia y de entrenamiento con un jugador que tiene un potencial mayor. Yo creo que te lo había preguntado, creo, pero bueno, la gente se renueva y es bueno que te... Ahora, se me iba ocurriendo y me acuerdo hasta lo que me respondiste, pero estuvo bueno y te lo quiero apuntar de vuelta. Particularmente yo creo, no me pidas que te lo fundamente científicamente porque me pedirías que te muestre una incapacidad, pero yo creo que incluido el U15, incluido el U15, la Liga Federal Formativa no debería existir. Incluido el U15, ¿sí? Digo, en U17, donde el chico y chica está ya, tiene un armado bastante apropiado, por decirlo de una forma, me parece que sí uno puede empezar a meterle la exigencia emocional de decir, bueno, listo, a partir de ahora sí, tenemos que empezar a proyectarnos en que hay que lograr ciertas cosas porque tenemos que ganar. Pero, ¿por qué digo hasta 15? Yo creo que no sirve. Hay un filósofo, Norman Vincent Peale, que él decía que a la hora de incorporarle a la persona un pensamiento había que tener cuidado. Estoy hablando de aquel que está reconocido como el creador del pensamiento positivo, ¿no? El hombre decía que había que tener mucho cuidado con los chicos, básicamente, porque él decía, si vos a un chico le metés en su cabeza un pensamiento negativo, le tenés que meter después 10 pensamientos positivos para nivelar, ¿sí? Decía, la capacidad intelectual del niño no es como el del adulto. En el adulto incorpora un pensamiento negativo y lucha con otro pensamiento positivo y equipara. Pero un chico decía, es muy peligroso por la cantidad de información que después le tenés que meter para equiparar. Eh, Aquellos que hemos jugado al básquet sabemos que una de las cosas que aprendemos es, como todos los deportistas, pero en el básquet está un poquito más cruda por el ganar y perder, es la capacidad de trabajar con la frustración. ¿Sí? El perder te frustra, nos ha frustrado a todos. Con el correr del tiempo y del aprendizaje y del crecimiento, hemos logrado eh, terminar un partido que perdimos en el último segundo, capaz, dar la vuelta a la página después de la ducha, cambió la historia y vamos a buscar lo próximo. En los chicos, eh, yo digo, pareciera, pareciera que el tema de la frustración se lo toma muy en joda, ¿no? Muy solapadamente. Eh, Digo, y me parece que es un tema bastante importante. Yo hay dos cuestiones ahí, porque por lo menos la forma de ver y lo que he
aprendido. Hay una tensión entre la frustración por exigencia y la frustración por no exigencia. Porque muchas veces nos encontramos con que pasamos de ser ultra exigentes a da todo igual. Y ahí es donde está el rol importantísimo del formador. Porque independientemente de lo que decida una estructura deportiva, el formador es el que tiene que cuidar desde lo didáctico pedagógico la forma en que se encara esa competencia. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema deportivo es que muchas veces el dirigente que tiene muchas ganas de ayudar no tiene la formación como para poder entender algunas cuestiones desde el punto de vista de no apurar procesos muchas veces. Por entusiasmo, no lo digo que lo haga por una malicia, tiene un entusiasmo. O sea, uno le va y le plantea a un padre, es lógico, es un padre, no necesariamente tiene que estar formado en lo pedagógico, que quiera hacer una gira o quiere hacer un viaje o quiere jugar una liga nacional, una liga, en este caso nacional formativa, en las primeras etapas, y quizás el pensamiento es, bueno, vamos, los chicos son muy buenos, vamos a jugar para ganarlo. Y ahí es donde está el rol del entrenador de poder sentarse y trabajar y educar también a esos padres. Si bien nosotros tenemos por suerte, comparado con otros deportes, y digo por haber observado otros deportes, tenemos muchos padres que replican una cultura de básquet e incluso entienden de nuestro deporte, entienden bien el espíritu, no el deporte en sí, no me refiero al juego, el juego lo entienden claramente, porque lo han jugado y lo entienden, pero digo, entienden el espíritu e incluso muchos de esos padres son los que dicen, bueno, vamos a ganar la liga, en este caso las formativas, como lo que era antes el viejo encuentro. Pero ahí está esa cuestión de la organización es la que tiene que poner eso, porque no todas las instituciones deportivas tienen esa capacidad de tener dirigentes que entienden hasta dónde hay que exigir, hasta dónde no, y por eso el docente debe estar muy bien formado. Yo creo que el proceso de formación de entrenadores, me tocó estar 4 años en Eneva, o sea, tuve el gusto de trabajar 4 años, tiene que tener su etapa a distancia, porque el aprendizaje híbrido hoy es una realidad en el mundo, pero tiene que tener su etapa presencial, donde el entrenador nuevo o el que quiere ser entrenador pueda tener ese contacto con entrenadores que ya tienen una trayectoria y que a través del video no se puede muchas veces transmitir eso, y tiene que tener una tercera etapa que por cuestiones que hacían a la organización acá en la región Santa Fe se pudo realizar sin problema durante 4 años, que es el que el alumno tenga que asistir durante un tiempo a un club a desarrollar una tarea junto con un entrenador, que aquí tuvimos muchísima amplitud de parte de los entrenadores, realizó una especie de mentoring deportivo, que es una orientación deportiva hacia el entrenador nuevo, porque el sistema educativo, en este caso del básquet, no puede dar por sentado que todos los que quieren ser entrenadores conocen el sistema. Y que a su vez todos los que quieren ser entrenadores tienen la capacidad de no equivocarse. Todos nos hemos equivocado en nuestros primeros momentos y nos seguimos equivocando. Entonces esa cuestión me parece que tiene que estar clara, y que ese manejo de la frustración viene muchas veces marcado por la capacidad que tiene que tener ese entrenador, al cual cada vez se le exige más formación, pero a su vez se le ofrece de un modo más, diría, inorgánico, la misma. ¿Sabes qué? No sé si te lo dije en privado después que hicimos el vivo anterior, pero me encanta
me encanta hablar con vos porque vos pones en palabras políticamente correctas un montón de barbaridades que yo se me pueden llegar a escapar, pero de forma tan bruta, lo diría. Y yo te escucho y digo que bueno tener, cómo me gustaría tener la capacidad de poder cambiar esas palabras para poderlas poner de manera políticamente correcta. Pero recién me hiciste pensar en algo, a ver si estás de acuerdo. Vos eh, tuviste 4 años en el ENEVA, fuiste parte todavía de un ENEVA que servía, ¿sí? Todavía de un ENEVA eh, que funcionaba correctamente bien, porque ENEVA, todo todo el principio de Neva, no digo que haya sido perfecto, pero Neva como en su funcionalidad está recontra bien pensado. Pero yo te escuchaba a vos y, y se me viene a la mente que, digo, eh, no tenemos que, no deberíamos de alguna forma obligar o obligarnos, para que no suene feo, obligarnos a reincorporar la figura del monitor, porque aquel que quiere ser técnico, ¿sí? A vos, suponiendo que vos todavía estés o estuvieses a cargo de una cátedra en EVA, a vos te llega una persona que sabés que la base la tiene, lo que decías vos, ¿sí? No todo aquel que quiere ir a hacer el curso de técnico tiene un montón eh, de aprendizajes ya asumidos, ¿sí? Eh, digo, ¿la figura del monitor no ayudaría mucho en el proceso? A ver, a mí me tocó ser monitor en su momento, hace allá 3 décadas atrás. La cuestión es, me parece que lo principal es primero que se respete los niveles, porque todavía a 26 años de la escritura del primer reglamento de NEVA por Walter Garrón y Tony García, la Argentina y la resolución del 2000-2001 de la Confederación Argentina reconociendo los niveles de NEVA, todavía tenemos muchos lugares donde los niveles no se respetan. O sea, donde el nivel 1 llega hasta determinada categoría y vemos entrenadores que no tienen los niveles dirigiendo otras categorías porque la misma estructura no hace que eso se respete. Espera, perdón que te interrumpa, quédate un minuto ahí. Explicarle a la gente la importancia de, a ver, el nivel 1 de NEVA, el nivel 2 y el nivel 3. Así la gente aquella que no está en el paño saben de qué estamos hablando. Bueno, primero voy a decir que tuve la suerte de haber charlado muchísimo tiempo con Walter y haberlo conocido a Tony García, que fueron los primeros que escribieron el reglamento de NEVA y el proyecto de NEVA a nivel nacional. Con lo cual eso es digo una suerte porque fueron cuestiones fortuitas de ese momento de mi formación que hicieron que pudiera acceder también al material original. A ver, nivel 1 de NEVA implicaba hasta la edad de 13, 14 años, o sea, lo que era el mini básquet y la primer categoría competitiva siguiente en su formación. Entonces, originalmente tenía una formación altamente tecnificada, porque era el modelo educativo de ese momento, que incluía también estructuras de primer auxilio, reglamento, muy orientado, parecido a lo que era el viejo nivel de instructor que tenía el Instituto Nacional del Deporte en su momento, que eran 2 niveles. Bueno, ese era el nivel 1. Por eso la carga horaria que tenía originalmente el curso y las estructuras. El nivel 2 permitía dirigir en su originalidad hasta la primera de torneos locales. Y el nivel 3 era para las competencias
federativas en ese momento, porque para Liga Nacional había que tener una categorización especial que era la que otorgaba la CODITEP, que era la Comisión de Directores Técnicos Profesionales, que me acuerdo que década del 90 estaba Horacio Seguía a cargo de la misma y después, bueno, fueron variando las autoridades. Entonces se había establecido una progresividad tanto del proceso de enseñanza como del lugar de aplicación de esos conocimientos de parte del alumno, que básicamente es las categorías que puede dirigir reglamentariamente. Bueno, por eso digo que muchas veces lo primero que tenemos que hacer es empezar a respetar lo que está reglamentado. O sea, si no respetamos eso, todo lo otro, mucho no funciona. Me ha tocado realizar la clínica, la de este año no la he podido realizar, la de los años anteriores la he realizado, y yo considero que la clínica debe ser presencial, después habrá que buscar dónde, todo ese tipo de cuestiones, las duraciones. Es más, creo que hay determinados lugares de la Argentina que merecen tener clínicas de nivel 1 específicas de un fin de semana, y clínica de nivel 2, y el entrenador tendrá que asistir a su clínica obligatoria, porque lamentablemente pertenecemos a un sistema que, si bien la mayoría de los entrenadores tienden a formarse, hay una parte que tiende a, como en todos los ámbitos de la vida de este país, digo, tendemos a quedarnos un poco y no avanzar, muchas veces por incentivos que son externos, digo, pueden ser incentivo económico, puede ser incentivo de vida, puede ser incentivo de familia, pero digo, y la clínica presencial lo que permitía era un intercambio de saberes y un intercambio de culturas, la transmisión cultural. Era la transmisión cultural, era encontrarte con un entrenador que quizás dirigía, no sé, San Lorenzo de Almagro en las formativas, y vos eras recién iniciado y te explicaba cómo él trabajaba, y quizás eso era más importante para ese momento formativo de como sujeto que lo que veías en la clínica, porque quizás el entrenador que estaba en la clínica estaba muy elevado por sobre tu nivel de conocimiento momentáneo. Eso por un lado. En cuanto a la figura del monitor, creo que es importante porque te permitía desarrollarte y ver si te gustaba también, porque era una cuestión que uno lo hacía en su momento, iba viendo si le gustaba o no le gustaba, guiado por una persona con mayor capacidad y con una experiencia dentro del sistema. Ahora, para poder recuperar la figura del monitor, debemos modificar el sistema deportivo, porque si en el sistema deportivo el objetivo es ganar desde la primera etapa, el monitor no puede existir. Porque Claro, en el claro, sistema estamos con dos mentiras. Le estamos mintiendo a dos grupos. le estamos mintiendo a dos grupos, y además hay una cuestión que para mí es más grave. Hay que valorar al formador. Por suerte hay muchos clubes que a lo largo del tiempo se dieron cuenta que hay que valorar al formador, entonces tienen entrenadores muy capacitados, con muchos años de trayectoria, y que trabajan muy bien en las primeras categorías, y abonándoles un sueldo acorde al trabajo que realizan. Pero también el hecho de tener una competencia obligatoria donde sacas un campeón de sub-11, del cual, como bien vos decís, no se va a acordar nadie ni mañana, hace que los clubes muchas veces no prioricen esa formación. E incluso vemos otro esquema que me parece, yo diría más grave, que es la ausencia de pertenencia de los jugadores con los clubes en las etapas formativas. No por los jugadores muchas veces, sino por los padres. Porque vemos ese salto que antes era mínimo de padre exitista que lleva a un jugador exitista a un hijo, en realidad, a seguir lo que plantea el padre, porque convengamos que en la mayoría de las localidades de la Argentina, por lo menos la localidad grande, las localidades chicas, por suerte
los jugadores se mueven todavía en bicicleta, tienen toda esa libertad de poder ir caminando al club, un par de cuestiones. Pero en los conglomerados urbanos, la realidad es que el hijo es un esclavo del padre. Si el papá no lo sube a un auto, el pibe no hace la actividad. Si el papá mañana cambió su actividad de vida y dijo, no, los martes no puede ir a entrenar porque el papá tiene otra actividad o porque no llega, el chico muchas veces deja el deporte. Sí, sí, es real. Entonces, creo que esa cuestión son dos cosas que están como en colisión. Pongo sistema deportivo que busca campeón rápidamente y no mira al futuro, y quiero formar un entrenador y le quiero dar el tiempo de proceso. Ahí hay una cierta contradicción con la idea. Sí creo que debería recuperarse el monitor, pero porque también considero que hasta los 12 años deberíamos volver a lo que es, gano el partido, se terminó, nos juntamos, hacemos un tercer tiempo, y ahí está, formamos más cultura Voy, que perdón. resultado. Eh, yo te escucho y digo, ¿no? Vos recién hablabas dabas el ejemplo de en en cada uno de los Ceneva, eh, la, la forma de hacerlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las reválidas, que en la reválida del nivel uno debería ser presencial, un fin de semana, eh, por todas estas cosas que vos hablás, que incluso el hecho, yo te escuchaba a vos y decías, claro, capaz que el disertante tiene un nivel de la hostia y vos recién estás empezando y no agarrás ninguna, entonces el hecho de estar entre pares te nutrís de lo que sucede entre pares, de lo que entre pares te puedan ir dando. Pero a mí digo, hay una parte del proceso, perdón, sí, bien digo, del proceso que yo creo que en líneas generales siempre queda pagando, que es la de los dirigentes, ¿no? Entonces digo, en esa cuestión y no digo de mala onda con los dirigentes, digo, el básquet sigue teniendo esa dificultad de que en la gran mayoría de los casos los dirigentes son padres que ocupan funciones para dar una mano porque no hay, ¿sí? Y, y el mismo deporte fue avanzando tanto que ya el concepto de ocupo este espacio, este lugar, para dar una mano queda muy corto. Entonces digo, como parte del ENEVA, ¿no estaría bueno de alguna manera que, obviamente no en la parte presencial, porque sería desvirtuar el trabajo de lo que es una clínica, una reválida para entrenadores, pero de forma remota y sin posibilidad de la participación, solo para oídas? ¿No estaría bueno que esas reválidas sean de alguna manera abiertas a a los dirigentes para que los dirigentes puedan entender de qué se trata un proceso formativo? Eh, a ver, yo creo que toda la capacitación tiene que ser abierta. A ver, tiene su costo, obviamente, el costo lo tiene que tener. Eso lo considero porque es cierto. A ver, primero hay que pagarle al disertante, porque el disertante va a disponer de un tiempo y se tuvo que formar para eso, va a tener. La organización necesita pues cierto, las organizaciones necesitan un cierto ingreso económico para mantenerse. Pero me parece que, como bien vos decís, los dirigentes, y lo cual es una fortaleza dentro del sistema deportivo argentino, que los dirigentes sean padres, porque eso permite replicar una cierta cultura específica de cada uno de los deportes. O sea, tuve la oportunidad una de las cuestiones que quería hacer en la vida era poder ir a San Juan a ver hockey sobre patines. O sea, pude ir el fin de semana pasado, 8.000 personas en el Aldo Cantoni viendo la Copa Mundial de Hockey sobre Patines por equipos. Y vos te encontrás con equipos que juegan de modo casi amateur, argentinos jugando contra el Barcelona. O sea, literal. O contra el Porto. Literal. O sea, deporte específico desarrollado en una localidad, en un sector geográfico específico de la Argentina que replica una cultura porque es la misma gente del deporte la que está implicada en su organización.
Digo, como puede ser el softball en Paraná. Digo, vivo a 30 kilómetros y en mi ciudad no hay softball. Esa cuestión me parece que se tiene que seguir manteniendo, tener esa cierta artesanía en cuanto a la formación del dirigente, pero sí creo que las formaciones tienen que ser abiertas para ellos, para que vayan, para que sepan que los entrenadores se capacitan, porque muchas veces hay dirigentes que no conocen cómo funciona el sistema, y por otro lado, para ir metiéndose un poco en esta cuestión de ver esa artesanía cultural, porque si sos un dirigente, porque hay dos tipos de dirigentes, una cosa es el dirigente que jugó al deporte, que estuvo dentro del deporte, que compartió ciertas cosas, y otra el dirigente o padre que viene de otro deporte o que viene de ningún deporte, al cual hay que explicarle muchas cosas. O sea, desde él, cómo es el resultado, si jugamos de una determinada manera, el por qué hay una adaptación reglamentaria específica y no se juega como lo que ve en la tele. Entonces, todas esas cuestiones creo que tienen que estar, y sí, considero que se deben hacer, y me parece que se hacen en algunos lugares, y de hecho se realizan esa sinergia entre dirigente, entrenadores, árbitros, donde todos explican un poco su función al otro y aprenden del otro para hacer crecer el sistema deportivo. Recién, y aprovecho para mandarle un saludo a Luis González, que es un exjugador cuando apenas empecé, hace unos 20 y pico de años, un equipo que había en Santa Fe, que era el equipo de la ciudad, jugaba Liga B, él venía de ser jugador en esos torneos de estructuras federales profesional, y bueno, estaba Oscar Acosta y estaba Javier Yelmini, y nosotros, yo por lo menos aprendía de él cuestiones que tenían que ver con eso. Por eso digo lo artesanal, de un jugador que viene, que conoce otro sistema deportivo, que te ayuda a aprenderlo, que vos convivís y aprendes conductas también, porque nuestro deporte tiene mucho de eso, más allá de que hoy es mucho más fácil llegar a ver, porque hace 10 años no podíamos ver cómo era la entrada en calor de un NBA. Hoy llegamos desde el desarrollo del celular y sobre todo de las redes sociales y el mayor desarrollo de Internet, mayor velocidad de banda, básicamente, podemos tener acceso en tiempo real. Y eso cambió muchísimo los procesos de enseñanza, y cambió también esta cuestión, y por eso digo la importancia de recuperar ciertas cuestiones, porque hay muchísima información dando vuelta, pero hay que ordenarla un poco. Gaby, te saco de alguna manera de la cuestión formativa, pero te llevo a algo que sucedió en estos días, y creo que impacta también en la formativa, porque por esto que decís, por la viralización que tuvo el caso, pero sí me gustaría conocer tu opinión y cómo puede impactar en los más chicos. Te habrás enterado, lo habrás visto el video de la agresión en el partido de la Liga BEA, de hace un domingo atrás, donde un jugador recibe una cortina, se deshace la cortina, le mete un codazo en la cara, cuando el muchacho cae al piso le tira una patada en la cabeza. No sé si lo viste el video, y si lo viste, ¿qué te sucede a vos, Gaby? Y cómo puede impactar en un chico que vea eso. A ver, primera cuestión, hay que buscar, obviamente, a ver, repudiamos todos los actos de violencia, pero tenemos que buscar lo positivo a la situación. Son situaciones que normalmente en nuestro deporte no suceden. No. Primera cuestión. Lo cual habla muy bien de la formación que se tiene dentro del deporte, en general. Digo, porque cada vez que se arma un incidente, sale el video, y no es que se juntan 15 videos juntos de ese fin de semana y así se hace el compilado de situaciones violentas del fin de semana, como si aparece en algunos otros deportes y lo vemos. Y digo, y sobre todo, porque en este caso era un adulto, responderá como adulto. Pero por suerte nosotros no estamos viendo situaciones de este tipo grandes en
categoría formativa, como si lo tenemos en otro deporte, donde está ultra exacerbada la competencia, y esa es otra de las cuestiones por la cual les digo, hay que cuidarla a la competencia. Yendo a este caso específico, me parece o sea, es una actitud repudiable de una persona que será sancionada como corresponda. Lo que determine la organización, dónde juega y dónde determinen las estructuras. Dicho esto, lo que sí veo mal es que se sancione al dueño de la cancha. O sea, porque es una actitud de un jugador que será sancionado el jugador y será sancionado el equipo. Sí, sí, lo del dueño de la cancha es un acuerdo entre privados. Y entre Inde- privados, no. A ver, no es que no te podés meter. Este, en un país donde financieramente vivimos como vivimos los argentinos, los clubes y que aparte son dueños de sus instalaciones, eh, ¿cómo no les podés quitar nunca el derecho a que se las rebusquen para vivir? a ver, la sanción, desde mi punto de vista, y esto voy a ser muy particular el punto de vista, es avanzar sobre la propiedad privada. Es como que vos en tu casa se te cae un plato y viene el vecino y te dice no, no se te pueden caer los platos. O Claro. sea, la organización O, deportiva o está peor, sobre. o peor, como se te cayó un plato, te saco los platos. No podés comer más en plato porque, claro, Bueno, o sea, digo, por eso. O sea, una cosa es el acto de violencia, la persona responderá el club o el equipo dentro de esa organización deportiva. igual, vos Pero, sabés que el otro día subimos un flyer nosotros y intentamos siempre buscar el aprendizaje, ¿no? Buscarle algo nos tiene que enseñar todo. Y si bien hay algunas cosas que son, a mi criterio, son adoctrinarias de parte en este caso, FEBAMBA y de la CAB, digo, también le podemos buscar algo positivo. Y y yo pensaba, ¿no? Digo, si yo soy presidente de un club, ¿sí? Me tengo que romper el alma para pagar la luz, a todos los impuestos y todo. Y no llego. Y alquilo mis instalaciones porque en definitiva con los socios están de acuerdo de que hagamos esa cuestión para poder llegar a cumplir con nuestras obligaciones. De repente venís vos, Federación, me sancionás. Yo digo, hay que hacerse una pregunta más de base, ¿no? Y tiene que ver con que eh, cuando vamos a reuniones de asociaciones o federaciones, excluyo en este caso, no hablo de FEBAMBA específico ni de la CABE específico, a pesar de que son los casos concretos, eh, digo, cuando vamos a las reuniones, estaría bueno entender el principio que tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Entonces, escuchar, pensar antes de levantar la mano, porque hacemos oídos sordos a lo que hablan, levantamos la mano y después terminamos a las puteadas cuando nos sancionan. Y nos sancionan por algo que aprobaron los mismos, entre comillas, representantes de los socios, porque los que van a las reuniones son representantes de los socios de los clubes. Digo, los clubes son de los socios, ¿no? Entonces digo, el aprendizaje es ese, ¿no? Decir, bueno, en las reuniones vamos a escuchar un poquito más, vamos a discutir cuando no sean cuestiones lógicas o vamos a comulgar por una idea que nos funciona a todos. eh, a ver, desconozco cómo funcionan otras asociaciones, si en la santafesina, porque bueno, es la de origen y bien como dice Lucas, los dirigentes de los clubes también tienen que tener las ganas de educarse y tienen que ser educados. A mí me pasa como cuando voy a las reuniones que tengo que aprender de los padres, porque yo tengo una visión muy desde lo didáctico pedagógico y muchas veces eso va en colisión, ciertamente, con ciertos intereses que tienen otros clubes, pero se logran consensos que no siempre dejan a todos contentos, pero hay consensos que hay que desarrollar. Pues esa cuestión de recuperar un poco las cuestiones presenciales porque hacen también a la posibilidad de diálogo y a la posibilidad de darse los tiempos también para que se maduren ciertas ideas.
lo que se puede hacer desde las organizaciones con respecto a la violencia, por ejemplo, hay otros lugares donde se establecen tarjetas específicas. Nosotros no en el ámbito del básquet, pero sí desde como idea para nuestros torneos internos, que hacemos unos torneos bastante lindos dentro de la universidad. Tenemos una liga de fútbol con 40 equipos, por ejemplo, que juegan todas las semanas. Tipo de cuestiones, tenemos tarjetas específicas. Lo vamos copiando de otros ámbitos deportivos, entonces vos en las categorías formativas, por ejemplo, hay ciertas asociaciones, lo he visto en España, que se premia a la tribuna contraria. Entonces vos, club, le das un puntaje a la tribuna contraria. No sé, pongámosle, trajo bandera, tiró papelito, alentó, no insultó, lo que sea. Todo eso genera una cultura. Nos sentamos juntos, no nos sentamos juntos, hacemos el tercer tiempo. O sea, vos en las primeras categorías haces el tercer tiempo y ya cambia la relación entre los jugadores. Por más que sean chicos que quizás no se ven nunca más en la vida. Pero cambia porque le baja un poco también esa carga competitiva al partido propiamente dicho. Y colabora en esa formación cultural y en esa formación del dirigente que tiene que hablar con el otro y el poder saber otra realidad, conocer otra realidad. Está bueno. Sí, 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 coincido, coincido. Gaby, si tuvieras la posibilidad de pedirle a Dios 5 minutos con alguien, 5 minutos, con alguien que puede ser alguien, un ídolo, puede ser alguien que ya no esté, 5 minutos. Es un imposible que no, que desde tu lado humano no puedas lograr. Eh, tenés la posibilidad, 5 minutos. ¿Con quién le pedirías? Bueno, por suerte digo, con las guías de docente que me han marcado en la vida, todavía están en este ámbito y están funcionando muy bien como son Mario Mouche y Pablo Greco. Son dos, como yo digo, dos over 70 que están impecables, los dos, así que por suerte puedo seguir aprendiendo de ellos. Y después, en el ámbito de, digamos, humano, mi viejo, eh, porque bueno, para agradecerle, digamos, lo que quizás no le pude agradecer en algunos momentos de la vida por la misma vorágine que uno tiene en la vida. Pero por suerte lo pude disfrutar. Muy bien. Y después como dirigente, creo que un gran dirigente que perdió este país, que no llegó a conocerse a nivel nacional, que fue Raúl Candiotti, que fue presidente de la Asociación Santafesina, y que, bueno, que en un momento falleció y pocas veces vi un dirigente emocionado como el día que me tocó comentarle la situación del fallecimiento de Raúl Candiotti a Horacio Muratore. Muy bien. ¿La calle de tu vida? Me hiciste pensar el otro día, porque justo A ver. estaba Ah, viendo un interno y decía, tengo varias, pero voy a decir Cándido Pujato, que es la tribuna de fútbol a la que voy desde los 3 meses de vida. ¿la escuela de tu vida? La Eh, escuela, el la escuela, colegio. la Escuela Industrial Superior, que es el secundario donde me formé como técnico químico y donde pude aprender a pensar principalmente antes que las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje propiamente dicho de una especialidad. ¿El Me club de tu enseñaron a vida? pensar y a discutirme. Sí, ¿El disculpa club? la... No, no, no pasa nada. ¿El club de sí. tu vida? Tengo dos clubes. El A club ver. donde formé mi grupo de amigos, que es el Club Banco Provincial de Santa Fe, y donde hice una parte de mi carrera como entrenador. Y el otro club, el club del cual soy hincha, y también pasé parte de mi vida, que es el Club Unión de Santa Fe. Muy bien. ¿El compañero de tu vida? Mis amigos, tengo un grupo de amigos, por suerte, puedo decir que tengo 9 amigos que son de Fierro y como decía, nos conocemos literalmente de los 12 años en el Club Banco Provincial de Santa Fe y seguimos unidos a pesar de que vivimos en distintos lugares del mundo. ¿El programa de televisión de tu vida? Mm,
Y yo diría de cualquier programa deportivo, pero me marcaron y por suerte porque mi viejo era un fanático de los deportes, los programas de la década del 80 que te acercaban un deporte, el programa de la NBA en su momento de Paenza, el programa del deporte y el hombre de Pancho Ibáñez, el programa de Nicanor González del Solar en su momento, porque soy una persona que venía, los jóvenes no van a entender que nosotros a veces para ver 2 minutos de algún deporte, teníamos que esperar hasta las 11 de la noche, 12 de la noche de un viernes, un sábado, un domingo, y veíamos algo que había pasado hacía 2 meses. Y la NBA, ¿te acordás? Llegaba un videocassette y teníamos que esperarlo el turno que te tocaba en el equipo para verlo. Sí, yo era muy chico, pero me acuerdo que, a ver, un ejemplo, los cambios de reglamento del año, no me acuerdo si 96 o 2000, tenía la suerte de Eduardo Bellón, dirigía en Santa Fe, y nos dio una charla a los entrenadores de Santa Fe y a los que recién surgíamos y nos prestó el VHS. No había, y porque él era árbitro internacional, si no, no había forma de recibirlo. Escucha, ¿la comida de tu vida? La pizza, ¿Hecha por quién? por mi vieja, ¿El postre? el alfajor santafesino. El merengue, obviamente, ¿no? ¿O no? Cualquiera de los santafesinos, todos son muy buenos, el merengue es bueno, el gallalí es bueno, pero cualquiera de los santafesinos hecho en cualquier casa tienen la misma lógica e incluso es el postre de nosotros que tiene una raíz cultural, pero sobre todo porque te juntas con los amigos. ¿El superhéroe? No tengo un superhéroe marcado, digo, o sea, alguien que logra cosas siguiendo su sueño, pero que te demuestra que hay una... A ver, la lógica de todo superhéroe tiene puntos grises, puntos negros y tiene una iluminación en determinada área específica. Y eso es ¿El una cosa hombre, que fui construyendo a lo largo de la vida. el hombre de tu vida? Mi viejo, porque siempre me acompañó más allá de cuestiones que tenían que ver con su desconocimiento del deporte, siempre me acompañó y apoyó esa cuestión de que yo hacía algo que él no entendía. ¿La mujer de tu vida? Eh, Me parece que mi vieja, en el sentido de también, o sea, un apoyo. Mi vieja, mi madre no entiende nada de deporte, no sabe ni de qué le hablo. Pero ella, digamos, apoyó, estuvo. Y además porque es un gran, ¿cómo decirlo? Es tu crítica, porque vos una novia, una pareja, hay ciertas críticas que no te las va a hacer. Es como el amigo. O sea, el amigo te hace la crítica aunque te duela. Por ahí la pareja suele manejar ciertas lógicas y momentos. ¿La golosina de tu vida? Bueno, sacando el alfajor santafesino, los chupetines. ¿La canción de tu vida? Mm, Me gustaba mucho en un momento volver a empezar, porque te permitía repensarte. También, como digo, hay muchas cosas que van cambiando a lo largo de la vida. Sí, pero ya el mensaje, el título te lo dice todo. Por más que la rueda siga girando todo el tiempo y se reactualice todo, el gran secreto es del volver a empezar, siempre. La cancha de tu vida me vas a decir la de Unión, seguramente. Sí, 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 sin dudas. De hecho, o Y, sea, a ver, tuve la suerte de haber dado mis primeros entrenamientos en lo que hoy es el Malvichino, o sea, cuando no existía, y después de haber vivido la inauguración y como decía un dirigente en un momento, me había dicho él, Raúl Candiotti, que bueno, fue un dirigente, fue muchos años presidente de la Asociación de Santa Oficina, nuestro trabajo como dirigente está terminado el día que Santa Fe vuelva a tener una plaza en primera, de básquet. Y por suerte yo pude verlo.
Eh, sí, A ver, y digo, costó. la otra cuestión es, eso te permite que los jugadores se puedan potenciar también en tu ciudad. Ni hablar, por supuesto, Y, claro. y esa cuestión, y si la pongo corto, implica que tu torneo local, tus jugadores empiecen a ver de otra manera la estructura de un deporte profesional. Después estar en la capacidad de los dirigentes, entender que cuando sos dirigente del club lo que más te importa es tu club y colaborás con la asociación. Cuando sos dirigente asociativo lo más importante es la asociación y colaborás con la federación y así sucesivamente. Pero nunca hay que descuidar las bases del desarrollo de tu deporte. Eso es lo Totalmente. bueno que tiene el sistema deportivo argentino, donde son clubes que tienen todas las categorías y no son clubes que están armados solamente para hacer primera división. Totalmente. La última, Gaby, y no te robo más tiempo. ¿Qué te sostiene cuando nadie te ve? El, el tratar de buscar un proyecto y buscar una trascendencia también, lo aprendí a lo largo del tiempo. Obviamente, como todas las personas, tengo momentos buenos, tengo momentos malos, eh, pero en un momento de la vida me di cuenta que hay que dejar algo. Y eso por suerte, como digo, lo aprendí de los modelos docentes que a su vez fueron modelos humanos. O sea, por la generosidad. O sea, tengo el gusto de poder decir que a Mario Mouche yo lo conocí en 2006, apenas campeón de olímpico, y una persona que se abrió como si hubiera sido un amigo de toda la vida, cuando yo era una persona que recién estaba empezando y él venía del tope mundial. Entonces, eso también te ayuda a crecer. O Pablo Greco, que en su área específica es un rockstar en Brasil, y la primera vez que lo conocí me abrió todas las puertas para preguntarme, ¿vos qué querés? Y decirte, mirá, por acá, 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 esto, así. Y entonces decís, bueno, esta gente piensa en la trascendencia aunque no te lo diga. Entonces, soy un convencido que hay que ir por eso, más allá del logro individual, en el sentido de me queda o no me queda, salgo campeón o no salgo campeón o lo que sea. También hay que pensar más adelante. A ver, y Tal cual. obviamente en el básquet, digo, la organización debería volver a releer a Leon Nasnuden, los que no lo hemos conocido. Totalmente. Totalmente. Digo, Totalmente. después se puede estar de acuerdo o no con algunas cosas, muchas cosas cambiaron porque han pasado 40 años desde la idea original, casi 50, pero bueno, pero hay que sentarse y hay que Tal, fortalecer los torneos asociativos. tal cual. Totalmente. Gaby, gracias por la onda de siempre, gracias por el hacernos pensar, gracias por la disposición. A todos aquellos que les interese, se los muestro de vuelta. Ahí lo tienen, lo consiguen, Enseñanza de la Inteligencia y Creatividad Táctica Deportiva. Los autores Gabriel Fecia y Pablo Greco. Tremendo libro, los va, los va, como digo yo siempre, los va a desafiar, los va a hacer pensar. Eh, como una vez más, gracias por el tiempo y a disposición para lo que necesites. Marcelo, muchas gracias a vos por la generosidad y por el también hacerme pensar, porque cuando vos te sentás con alguien que no piensa exactamente igual que vos, que es un problema que muchas veces tenemos, que nos sentamos con los que piensan igual, te hace pensar y repensar ciertas cosas y por ahí afirmás algunas y cambias otras. Y eso hace la construcción bueno, de tratar de tener un básquet mejor desde lo que yo digo, desde las categorías formativas. Tal cual, desde la base. Gaby, estamos en contacto, amigo. Abrazo Bueno, grande. muchísimas gracias por el llamado, espero que todos estén muy bien. Chau, chau. Pasó Gabriel Fecia, un grande.